Y bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente charla, que es de parte de Héctor. Él nos va a hablar sobre los patrones de diseño utilizando RxJS. Entonces, no sé si ya tenemos a Héctor. Vamos a ver. Recuerden, estén conectados en Discord, porque ahí estarán haciéndole las preguntas pertinentes a nuestros speakers, y ellos estarán contestando después de... Vamos a ver. Bueno. Héctor, ¿cómo estás? Sí, ¿me escuchan? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Un placer enorme tenerte en NGCon Honduras 2021. Ha sido espectacular poder compartir con cada uno de ustedes. Ahora te toca a ti hablarnos, Gabriela, de un tema muy importante, porque todos son importantes, que cada uno, los speakers profesionales especializados en cada una de las áreas. Gabriela. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí, así que te dejamos con la audiencia. Muchas gracias. Pues para mí es un gusto estar aquí. Realmente yo rara vez estoy en conferencias que son especialmente frontend. Para mí todo es un reto, todo esto es un reto y me gustan los retos. Entonces, para mí agradezco bastante que me hayan dado el espacio aquí. Disculparme de repente si la presentación se ve cortada, por lo menos el título, porque parece como que se mocha un pedacito, pero bien, ¿qué vamos a hacer? Bien, prácticamente, ¿a qué va esto? ¿Quién es Héctor de León? Soy un ingeniero en computación, soy programador backend, lamentablemente, pero programo frontend y mobile por necesidad. Me dedico a crear software propio, no trabajo para ninguna empresa. Soy consultor de facturación electrónica México y tengo un canal de YouTube que hablo sobre programación en general. De repente tengo backend, frontend, hasta internet las cosas. Bien, el objetivo de esta charla prácticamente es, en los años que tengo programando, alguna vez fui líder de un área que tenía a cargo ciertos arquitectos de software y todo eso, y vi muchísimas deficiencias o huecos en las personas que eran programadores, a pesar que tenían muchísimos años ya trabajando, no tenían ciertas bases sólidas establecidas. Una de estas bases son las buenas prácticas, patrones de diseño, y esto es el objetivo de esta charla. Creo que la parte de la problemática es esa. Sobre todo en Angular, las personas piensan que Angular es difícil, pero creo que no es que sea difícil, sino que Angular se compone de varios conocimientos que tú deberías tener fundamentales. Y uno de estos es los patrones de diseño y otro es la biblioteca RxJS. Y bien, el objetivo es más que nada dar una base sólida sobre esto. Una charla sobre patrones de diseño va a ser un poco distinto a todas las demás charlas, pero sí me voy a enfocar a esta biblioteca. Bien. Los patrones de diseño son técnicas, son poderes, ya están comprobadas estas técnicas para resolver ciertos problemas en específico. Entonces, es no reinventar la rueda. Si ya existe una manera correcta para resolver algo, ¿para qué vas a buscar otra forma? Eso es un patrón de diseño. Y no es que sean propios de la ingeniería. De hecho, fueron sacados de repente de un arquitecto que está promoviendo esto en las técnicas para hacer edificios. Entonces, es algo que siempre la programación de repente se forja por agarrar cosita de aquí y de allá de otras profesiones. Prácticamente los patrones de diseño te van a dar buenas prácticas. Tenemos que crear un software, quizá para que tenga una base de datos que va a ser compartida en varios proyectos, pues nos vamos por un patrón de diseño repositorio, por ejemplo. Tenemos que crear objetos que son muy pesados y esos objetos los vamos a crear y duran bastante en el rendimiento. Podemos crearlos con un patrón de diseño llamado prototype. Todos los patrones de diseño están ahí para resolver ciertas cuestiones donde de repente nosotros nos podemos meter en un lío y a lo mejor alguien ya resolvió ese lío. Entonces, ahí viene el aburrido. Historia. En los años 90, o sea, hace muchos años, hace más de 30 años, se juntan 4 sujetos, les llaman los Gang of Four, que es Eric Gatmar, Richard Helm, Ralph Johnson y John Billy Dices. Y escriben el famoso libro Patrones de Diseño, Design Patterns, en el que incluyen los 23 patrones de diseño. Algunos ya no están, evolucionaron, crecieron y se convirtieron en otros, pero aquí están la base de lo que vamos a hablar aquí. En realidad, los patrones de diseño se dividen en 3 tipos: creacionales, que son para crear objetos; estructurales, que es cómo se comportan estos objetos con sus andamios, cómo se relacionan unos con otros; y los de comportamiento, que son los de esta charla. Comportamiento, cómo se comporta tu objeto, para qué se tiene que comportar así, qué es lo que vas a cumplir con ese comportamiento. Entonces, vamos a hablar del patrón de diseño iterador y el patrón de diseño observador.
Iterador. Es muy sencillo. Este patrón de diseño se enfoca en el modo ordenado de acceso a una colección de elementos. Ojo con esto. De repente dicen arreglos. No. Una colección de elementos puede ser arreglos, claro que sí. Pueden ser flujos. Pueden ser funciones. Porque en JavaScript tenemos el paradigma funcional muy presente. Entonces tú puedes tener una colección de funciones también. ¿Por qué no? Entonces un patrón iterador te puede ayudar a tener iteración con estas funciones, estas colecciones, para que lleves un control sin que te metas internamente al objeto y digas, ah, mira, aquí tengo que hacer esto porque es un array. No, a ti no te importa si es un arreglo, no te importa si es una colección, no te importa eso. Una lista ligada en memoria, a ti lo único que te importa es que existe un método que te va a decir quién es el que sigue, hay uno más, reseteámelo al inicio y dame el que tienes ahorita. Es lo único que te importa. Entonces, el patrón iterador, si tú ves aquí en la pantalla, tenemos una... Yo los ejemplos que he puesto son JavaScript puro, porque de repente la gente piensa que la magia está en TypeScript. Claro que sí, te da un enfoque encima de JavaScript, pero en JavaScript podemos representarlos también. Ese es el objetivo también de esto. El patrón de iterador se compone solamente, tenemos un método llamado hasNext, existe, uno después, uno siguiente. Ojo, tenemos un método llamado next. Next lo vamos a ver en RxJX siempre. Tenemos el reset para reiniciar y podemos tener otros más, por ejemplo, obtener el que está ahorita, etcétera. O obtener el primero o el último, también. El patrón iterador va de eso. La base de la funcionalidad, si la han visto en lenguajes de programación como Java o C#, es la base del for-each. El for-each, el que te permite, si tu clase, tu objeto ha sido creado con una clase que ha implementado una interface y enumerable, es porque ha hecho uso del iterador. Entonces, eso es parte de eso. Bien, un objeto que trabaje bajo una interfaz que tenga el esquema que te estoy mostrando, nos va a proporcionar esa funcionalidad. Y es lo único que nos importa. Ahora, patrón observador. Otro muy sencillo. Mucho código, pero muy sencillo. Ustedes se suscriben a gente famosa, ya sea en Twitter, en Facebook, donde sea. Y ustedes quieren estar al tanto cuando esa gente famosa se le caiga el café. Entonces, ustedes son unos chismosillos. Les importa el chismecillo de esa persona famosa. Esta persona famosa la vamos a llamar subject. Y las personas que están observando toda iteración, cambios de estado de esta persona, la vamos a llamar observadores o observers. Bien, esa es la base del patrón observador. No hay más ciencia que eso. Ahora, tenemos una clase que tiene una colección de observadores, que son las personas interesadas en el famoso. Tenemos otra clase que hace implementación de la clase base para que tenga su propia funcionalidad. La vemos llamada TextSubject. Y aquí podemos poner una funcionalidad propia fuera de lo que es agregar a la colección de observadores. Si te fijas en la clase de la izquierda, tenemos un método llamado Notify. Cuando hay un cambio de estado, le va a decir a todos los del arreglo que ha existido un cambio. Entonces, estos tienen que respetar los objetos que están en la colección, tienen que tener sí por sí un método llamado Notify, ya que va a ser ejecutado. Esto con TypeScript nos lo ahorramos porque ahí sí nos va a obligar implementando una interface. La interface la vamos a implementar con un método que tiene Notify y a fuerza tiene que existir. En JavaScript no podemos obligarlo. Es el problema de JavaScript. Bien, por eso lo he hecho en JavaScript también. Ahora, prácticamente el patrón observador no es propio del frontend. El patrón observador viene desde los primeros patrones de diseño, de los 23. El patrón observador es también utilizado en Internet de las Cosas, es también utilizado en backend. Y si prácticamente el patrón observador está en todo donde necesitamos manejar flujos de datos asíncronos. Voy a tomar agua, disculpar. Ahora, ¿qué es RxJX? RxJX, el paradigma reactivo es una forma de programar de forma declarativa y se centra en flujos de datos asíncronos y cambios de estados. Por lo cual aquí tenemos dos cosas. El cambio de estado es un comportamiento que podemos resolver con el patrón observador y los flujos de datos que podemos resolver con el patrón observador. Vamos a trabajar independientemente con todos los que observen estos flujos de datos. RxJX es una biblioteca que nos hará la vida más fácil para el manejo de reactividad. RxJX no nos va a permitir que reinventemos la rueda. Entonces, RxJX es para eso, para que no tengamos que hacer todo lo que yo enseñé en código ahorita. Bien.
También ArcGX tiene muchísimas colecciones para esta sincronía. Y, por ejemplo, tenemos la base que es el observable. El observable prácticamente te va a permitir que se suscriban dos personas, un bebedor y un cantinero. Y estos van a tener una interacción, dependiendo del cambio de estado, de te estoy sirviendo una cerveza, el bebedor va a decir, me la tomo, y el cantinero va a decir, se sirve cerveza. Ahora, tenemos otra colección, también tenemos Factory, creación de observables, a partir de un arreglo. Este arreglo es un arreglo de JavaScript, se lo mandamos a from, y automáticamente el patrón observador aquí está. Te fijas que el subscribe es porque están suscritos dos objetos. Aquí no lo estoy cachando, pero ahí está la creación de dos objetos. El subscribe lo que va a hacer es, hago algo y hago otra cosa, pero cada que el arreglo esté ejecutándose dentro con from. Tenemos muchísimas herramientas en ArcGX que nos van a ayudar a hacer observables. Y estos observables van a actuar de la misma manera. Es decir, va a actuar de yo tengo que hacer algo y los que están suscritos hacen algo, no sé qué es lo que hagan, porque yo no me entero. Yo soy el famoso, pero yo no sé qué hagan, pero hacen algo. Esto lo vamos a ver en interfaces, lo vamos a ver, por ejemplo, cuando estás iniciando sesión. Inicia sesión y tienes un menú y tú dices, este menú solamente tiene que aparecer la opción cerrar sesión cuando tu objeto que vas a observar tiene el token. Una vez que el token es null, este cerrar sesión va a desaparecer. Eso es el patrón observador. Eso lo vemos en todas las aplicaciones de frontend modernas. El patrón observador también puede trabajar con flujos de datos, con servicios web. De hecho, hasta puedes trabajar con sonido. Entonces, hasta para renderizar también. El patrón observador está siempre que manejes flujos de datos, siendo un flujo de datos algo que está en memoria, tal cual. Ahora, también podemos trabajar con líneas de tiempo, porque ArcGX tiene también métodos herramientas que nos van a crear observadores que funcionen por medio de un intervalo de tiempo. Estos observadores van a estar trabajando con cierto intervalo que tú le des. Y esto tú vas a todos los que estén suscritos, le van a decir, mira, 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 y tú vas a hacer algo cada que te estén avisando. Esto también tiene otra funcionalidad llamada de suscripción. Tú también te puedes desuscribir, es decir, yo ya no me interesa ese famoso, me interesa este otro famoso, y yo quiero desuscribirme. Bien, y ahora, podemos trabajar con ArcGX directamente con HTML, no necesitamos Angular. De repente las personas piensan que tienes sí por sí que utilizar Angular para utilizar esta biblioteca, y no. Lo que puedes hacer es utilizarla directamente con una URL tal cual de JavaScript y adentro ya podemos utilizarlo en lugar de hacer los típicos import de TypeScript, vamos a utilizarlo con const y enseguida el nombre del objeto ArcGX y si vamos a utilizar operadores como el tipo scan, que lo que va a hacer es hacer una funcionalidad. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un contador que está aumentando, lo comienza en 0 hasta la derecha y cada cierta iteración va a estar contando 1, 2, 3, 4. Este scan es prácticamente de centenares de operadores que tiene ArcGX para todo tipo. De hecho, tiene otro operador llamado take que dice, quiero que nomás me des los 10 primeros flujos, después ya no me interesa nada. Y bien, esto nada más lo he puesto también para que quitemos esa espina de que ArcGX tiene que estar sí por sí en TypeScript y tiene que estar sí por sí en Angular. No. ArcGX es una biblioteca que nace de un proyecto llamado ReactiveX, que es un proyecto que existe tanto para también backend, tenemos en C#, lo tenemos en Java, lo tenemos en Python, lo tenemos en Swift, lo tenemos en muchas otras tecnologías. No es propio tampoco de JavaScript. Y bien, prácticamente ya es el contador, tú puedes darle funcionalidad distinta dependiendo lo que tú sea de tu agrado. Yo quiero que solamente esté contando 1, 2, 3 y el de abajo yo quiero que salga un segundo solamente que diera un clic. Y esto lo vamos a ver bastante en la programación. Y te fijaste, a final de cuentas, el código que mostré del observador es código JavaScript muy sencillo. A veces pensamos que esta programación obviamente tiene muchísimo trabajo porque tiene distintos tipos de herramientas, dependiendo si quieres un observador que tenga un estado inicial, quieres un observador que no tenga estado inicial, quieres un observador que se maneje por medio de distintos tipos de objetos. Tenemos con ArcGX muchísimas funcionalidades para eso, pero la base es la misma. Entonces, no hay que asustarse con este tipo de cosas. Nada más hay que entender de qué va el patrón de diseño, por qué está, y no porque sea magia. Yo tengo un video ahí en YouTube donde explico el patrón observador con JavaScript sin nada, así, sin nada. Y bien, conclusión. El objetivo de la charla, pues prácticamente era dar a conocer por qué de las librerías, bibliotecas, paradigmas
tienen una base de patrones de diseño. Los patrones de diseño siendo parte de algo base, sólido, que ha funcionado, se retoman y se hacen cosas tan grandes como esta biblioteca que parece mágica, pero la base se puede entender. Entender esto te va a ahorrar bastante dolor de cabeza. Al principio entran las personas al paradigma reactivo y se sacan de onda porque traemos una mentalidad muy secuencial, y de repente te metes al paradigma reactivo y tenemos asincronía, procesos que están trabajando a la vez y se nos va de las manos si no entendemos esto. Si tú crees que Angular es difícil, es quizá porque no has tenido las bases bien explicadas. La recomendación que yo te doy es aprender los fundamentos de JavaScript primero, después los fundamentos de TypeScript, que es lo que te trae nuevo de TypeScript a JavaScript, después los patrones de diseño aplicados en Angular, observador, iterador, obviamente aquí no hablamos de otro, pero es inyección de dependencias, factory, y estos patrones de diseño vas a ver que entendiéndolo vas a decir, mira, pues con razón funciona de esta manera. Y por último, te voy a recomendar que otra cosa que RxJX tiene fuerte, pero aquí no hablé porque no venía a la charla, es el paradigma funcional. Las funciones operadores de lo que es los operadores de RxJX son funciones puras. Una función pura es una función que no tiene relación con estados de otras funciones, de otros entornos externas a ella. Una función pura trabaja la inmutabilidad. Lo que recibe no lo modifica. Si hace un cambio, lo hace con un nuevo objeto. RxJX, sus operadores son funciones puras. Esto es programación funcional. Ni siquiera es programación orientada a objetos, no es nada de eso. Entonces, también entender el paradigma funcional te va a ayudar bastante, sobre todo cuando utilizas los pipes, que es prácticamente trabajar con flujos, con funciones, tras funciones encadenadas. Y pues nada, estos son los patrones de diseño enfocados en RxJX. No quise hablar de Factory porque Factory es muy sencillo. Factory, la función from que vimos aquí es un Factory. Crea observables, son funciones de creación, pero estas funciones no te dan mucho sentido explicarlas porque es prácticamente una factoría que va a crear objetos. Se acabó. Entonces, ya te lo expliqué. Y no sé, dudas, preguntas, aquí estoy. Buenísima charla, Héctor. Un gusto tenerte por acá en la NGConf Honduras 2021. Muchísimas gracias, de verdad, te agradecemos en verdad en nombre de todo el equipo de NGConf Honduras por tomarte el tiempo, ¿no?, de estar aquí en la conferencia y compartir contigo. Siempre hubo mucho ahí en las redes antes de tu backend haciendo frontend, en una conferencia de frontend, entonces se levantó bastante en las redes, entonces sí, estuvo muy buena la charla, la verdad. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y sobre todo se me hizo interesante cómo han podido hacer una conferencia a partir de la pandemia y todo eso, y eso es de agradecer y también de felicitar. Muchas gracias, Héctor. La verdad, pues, poderte tener aquí una conferencia de forma presencial. Saludos hasta México. Vamos. Vale, saludos a Honduras. Vamos, bye.